Es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Y la diplomacia de paz. Esto es fundamental. Dirigirnos a la Asamblea General de Naciones Unidas y decir que lo hemos logrado. Lo logramos, presidente, lo logramos, equipo de la Secretaría General. Esto es fundamental, sobre todo en este momento. Permítame leer la declaración del movimiento del país actual. Somos 120 Estados miembros y sus pueblos Del multilateralismo y la diplomacia de paz. Agradecemos a la señora Presidenta de la Asamblea General por convocar esta sesión y por todos sus esfuerzos continuos a lo largo de su mandato para lograr que nuestra organización... Nuevo desplante al régimen de Nicolás Maduro en los organismos internacionales. Los representantes del Grupo de Lima boicotearon un discurso del canciller venezolano Jorge Arreaza en la Organización de Naciones Unidas. Abandonaron el recinto en señal de protesta en cuanto Arreaza comenzó su intervención. Estos gobiernos, entre los que se encuentran los de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Perú, no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y respaldan al presidente interino Juan Guaidó. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, feliz tarde para todos. El pulso por el poder en Venezuela, en el campo diplomático a nivel internacional, se trasladó hoy a la Asamblea General de Naciones Unidas. Sucedió todo cuando Jorge Arreaza, el canciller de Nicolás Maduro, subía al podio de la Asamblea General para entregar un discurso con motivo del primer Día Internacional del Multilateralismo. En ese instante, cuando empezaba a entregar su intervención, un grupo de diplomáticos liderados por el Grupo de Lima se levantó del recinto en señal de protesta en contra del régimen madurista. Justo después de este acto que, obvio, generó algunas caras largas y de sorpresa dentro de la Asamblea General, tuvimos la oportunidad de consultarle directamente a uno de los embajadores del bloque regional, al delegado de Perú ante Naciones Unidas, quien estuvo dentro de la Asamblea General e hizo parte de ese acto de protesta y entregó las siguientes declaraciones sobre el mensaje que entregó hoy el bloque de Lima a la Asamblea General de la ONU. El objeto de nuestra demostración fue hacer patente que nosotros, miembros, no reconocemos a este régimen y expresamos de esta manera nuestro rechazo a la presencia de este representante en una celebración muy importante para nosotros, que es la celebración del Día del Multilateralismo. La acción liderada hoy por el Grupo de Lima contrasta con la que ha sido hasta el momento la actitud de la jefatura de Naciones Unidas. A primera hora de este miércoles, el secretario general Antonio Guterres recibió en su despacho privado a Jorge Arreaza, el canciller del madurismo. Sobre el contenido y lo que trascendió en ese evento, le preguntamos directamente al portavoz del secretario general Antonio Guterres, quien entregó la siguiente explicación sobre lo sucedido en este encuentro. Bueno, por supuesto, hubo un encuentro que tuvo lugar claramente en donde estaba involucrado el ministro de Exteriores de Venezuela, y puedo decirte que parte de la conversación estuvo enfocada en la situación humanitaria y el secretario general insistió obviamente en lo que ya he dicho anteriormente, por supuesto. Sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia, yo simplemente no puedo responder ni dar ningún comentario porque simplemente no lo sé. A propósito del nuevo desplante al régimen madurista en la Asamblea General de Naciones Unidas, esta acción ya ha sido replicada en otros foros dentro del sistema de Naciones Unidas. En el pasado, el Grupo de Lima ha liderado actos similares, pero dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en circunstancias similares a las que vimos hoy en la ciudad de Nueva York. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Quiero saludar a esta hora de la tarde, cuando son las 5:10 hora costa este, a Diego Arria, ex embajador permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Doctor Arria, bienvenido, buena tarde, gracias por acompañarnos. Gracias, Idania.
En su experiencia, hemos visto este tipo de actos, como el que ocurrió hoy. Lo vimos en Ginebra, en reuniones en torno a discutir los derechos humanos. Pero en la ONU no habíamos visto una circunstancia parecida. ¿Había pasado antes, embajador? No, nunca había pasado. Lo de hoy fue importante, pero en edición la asamblea estaba casi vacía. Los que vieron el video se darían cuenta. Y que realmente la representación que quedaron eran de segundo y tercer nivel. Así que la presentación de Venezuela no tuvo, del régimen usurpador no tuvo ninguna acogida. Lo que sí te puedo decir que fue serio para mí hoy fue la reunión con el secretario general Guterres. No sé si tú quieres que comente eso ahora o lo piensas más adelante. Puede comentarlo, embajador. Por supuesto, iba a ser una de mis preguntas. Pero ya que me da la oportunidad, antes de entrar en lo que fue esa reunión con Guterres y lo que dijo, este tipo de actos, cuando se levantan representantes de países que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, también traduce el aislamiento internacional de la Venezuela usurpada por Nicolás Maduro? Sin la menor duda, Italia. Es una muestra, en el fondo, algunos dirían poco diplomática, pero muy fuertemente una ubicación de cómo se rechaza y se condena y se repudia a un régimen usurpador como la narcotiranía de Maduro. Sin la menor duda, no es usual para nada. Por eso el impacto tan grande que tiene lo que sucedió hoy. Ahora, embajador Arria, por otra parte está el encuentro. Mientras esto ocurre y delegaciones abandonan el recinto, cuando habla Jorge Arreaza, el secretario general Guterres recibe a Jorge Arreaza y a su salida, pues dice que han llegado a grandes acuerdos. Entonces, ¿cómo compaginar ambas situaciones? Yo cuando vi la declaración del representante del usurpador, que decía textualmente que habían llegado a grandes entendimientos sobre temas esenciales de Venezuela. A mí me parece normal que un régimen que miente permanentemente pueda inventar visiones o interpretaciones de actos o de reuniones. Eso no me sorprende. Pero lo que sí me sorprende y me llama la atención, y lo he declarado, es que le corresponde al secretario general Guterres aclarar a qué se refiere este señor con los grandes entendimientos y temas esenciales cuando estamos viviendo una tragedia que él conoce bien en nuestro país. Yo creo que él tiene la obligación de explicar de que si esto ha llegado a un acuerdo y cuál es el acuerdo que ha llegado con la narcotiranía de Maduro. Bueno, escuchábamos en la nota de Alejandro Rincón, nuestro corresponsal en Nueva York, al portavoz de Guterres, que hablaba de que la reunión se había centrado en lo que era la crisis por la que atraviesa Venezuela, la crisis humanitaria. Sí, pero el representante del usurpador Maduro fue mucho más allá. Cuando uno dice públicamente que ha sido grandes entendimientos en temas esenciales con el secretario general, cuando sufrimos un narcorrégimen como el de Maduro, el secretario general tiene la obligación de decir, bueno, sí, llegamos a entendimientos muy importantes sobre determinados temas, pero tiene que explicarlo, porque si no, estaría diciéndonos que él sí está negociando naturalmente con un gobierno usurpador que está acusado ante la Corte Penal Internacional y que está acusado antes por sus propios funcionarios como un régimen violador de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Realmente yo vi el ambiente tan cordial. Por cierto, vi cómo recibe Guterres a este señor representante del régimen, un poco demasiado cordial. Además, he visto que lo recibe hasta en su propia residencia, hasta en un domingo. O sea, Venezuela se ha convertido, los usurpadores se han convertido en unos visitantes frecuentes del secretario general, que con toda cordialidad los recibe. Yo sé que el secretario general está obligado porque todavía tiene las credenciales que los ubican como representantes de nuestro país. Pero yo creo que hay ciertas formas que hay que guardar cuando hay un régimen
que tiene oprimido a más del 80% de la población, pasando hambre, pasando miseria, pasando delitos, y que él aparezca de una manera tan cordial recibiendo a los representantes de un régimen criminal como es el de Maduro. Bueno, embajador Arria, la Organización de Naciones Unidas no es la Organización de Estados Americanos, donde hemos visto una situación diferente. De hecho, sería bastante difícil que pudiera replicarse lo que ocurrió en la OEA en la ONU. Sí, definitivamente es el caso, porque en las Naciones Unidas todavía las credenciales reconocidas son las del régimen de Maduro. Todavía el gobierno de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente Guaidó, no han hecho todavía las gestiones que corresponden para impugnar las credenciales del narcorrégimen y buscar un reconocimiento a las credenciales de una nueva representación. Yo creo que eso es muy importante y que no se puede dejar vacío ese espacio de las Naciones Unidas, que si bien es cierto no nos ha ayudado mucho, si no estamos allí no puede hacer mucho daño. Quiero agradecer a Diego Arria por estar con nosotros en la tarde de hoy, embajador. Buena tarde. Gracias, Iván. No, gracias a usted por estar con nosotros siempre. 5:17 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia el descubrimiento de los agentes que investigan el incendio en la Catedral de Notre Dame en París. Según el más reciente reporte de los funcionarios, se encontraron 7 colillas de cigarrillo en los andamios de restauración, donde surgió el fuego que acabó con parte de la cubierta de la estructura. Algunos de los obreros que trabajan en la restauración reconocieron a autoridades que fumaban en los andamios. Sin embargo, los investigadores se inclinan más por la hipótesis de que la conflagración fue ocasionada por un cortocircuito. Es noticia España, donde se realizó el segundo y último debate entre los candidatos a la presidencia del gobierno. Albert Rivera y Pablo Casado se enfrentaron por liderar la derecha. Por su parte, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consolidaron prácticamente su pacto de investidura. Iglesias pidió diálogo y mesura para abordar la situación de Cataluña. Marcelo Moncayo, nuestro periodista en Madrid, tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. En las últimas horas se dio el segundo y último debate entre los 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno. Fue el debate de A3 Media, en donde el formato permitió la confrontación de estos 4 políticos. Los 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno de España tuvieron su segundo y último debate organizado por A3 Media a pocos días de las elecciones generales. Durante 2 horas los políticos tuvieron varios momentos de confrontación. Uno de los temas que más generó polémica fue la situación territorial de Cataluña y el supuesto pacto que tendría Pedro Sánchez con los independentistas. De todas formas, yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas, que es mentira, que es falso. El señor Sánchez pactó con los independentistas por una moción de censura y ha estado 10 meses rindiéndole pleitesía a los separatistas. Señor Sánchez, no insistas. Que es falso, que no es mentira, que es falso, que es mentira, señor Rivera. Mire, lo que es falso es esto que le... Mira, se lo iba a traer hoy, el día de San Jordi, hoy es el día de San Jordi, y quiero felicitar a los Jordis, a los Jorges en un día como hoy. Y he traído un libro... Pero ¿por qué no me has avisado antes? Y le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Su tesis doctoral, este libro no lo ha leído. No hay que interrumpir todo el rato, señor Rivera, se puede ser educado en un debate. No para decir cosas que no son muy mal educado, pues entonces usted en su turno utiliza usted... explicarle a los pero españoles. Si es una cuestión de respeto a la gente que nos está viendo. El Partido Popular es el antídoto contra el separatismo. Yo tengo que decir una cosa. El socialismo solo es la guarnición del plato principal que Sánchez está preparando. Es que mande Torra, mande Puigdemont, mande Iglesias y que mande el señor Otegi. Por eso, yo lo que voy a decir una cosa es muy grave, ¿eh? No se puede blanquear el terrorismo ni el separatismo a cambio de un puñado de escaños. Para el analista político Diego Crescente no se puede hablar de un ganador del debate, pero coincide con otros especialistas en comunicación política al considerar que Pablo Iglesias de Unidas Podemos fue quien mejor manejó la situación. Si la pregunta es quién puede formar gobierno, yo creo que no hay absolutamente nadie ahora mismo en España que pueda darnos una solución. Sí está claro que el único con capacidad para gobernar, para formar gobierno, va a ser el Partido Socialista, tanto a su izquierda, con Podemos y también grupos independentistas o nacionalistas, y a
a su derecha, más a su derecha, con Ciudadanos. El resto de partidos realmente no tendrían una opción de ganar gobierno. La campaña electoral terminará este próximo viernes a la medianoche. El sábado será la jornada de reflexión y el domingo la votación. Televidentes de la tarde, lo dicho, este próximo domingo están convocados a votar alrededor de 30 millones de personas. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Brasil, donde la justicia redujo la condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción y lavado de dinero. El Tribunal Superior de Justicia determinó modificar la sentencia de casi 13 años de cárcel, 8 años y 10 meses. El mandatario podría además gozar de salidas transitorias antes de fin de año. Lo más polémico de la decisión adoptada en forma unánime por los 4 miembros de la sala es que Lula da Silva podría ser beneficiado con un régimen de detención domiciliaria a partir de septiembre, según cálculos de expertos en asuntos jurídicos. Desde que fue encarcelado el 7 de abril de 2018, el expresidente permanece en una celda especial de 15 metros cuadrados en un edificio de la Policía Federal en Curitiba. La sentencia definitiva para corrupción pasiva será fijada en 5 años, 6 meses y 20 días, y para lavado de dinero será de 3 años y 4 meses de reclusión, sumando un total de 8 años, 10 meses y 20 días. Es noticia el cruce verbal entre los senadores colombianos Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez en medio del trámite de las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Petro lanzó acusaciones contra el uribismo, habló de presuntos pactos de silencio y dijo que en las listas de paramilitares desmovilizados hubo narcotraficantes. Esto le respondía el expresidente y hoy senador Uribe Vélez. El enfrentamiento verbal comenzó luego de varias afirmaciones hechas por el senador Gustavo Petro sobre el proceso de paz con los grupos paramilitares, las cuales dieron lugar a una réplica por parte del expresidente Álvaro Uribe. Yo vi cómo había tesis jurídicas defendidas por el gobierno del entonces, tratando de hacer del narcotráfico un delito conexo al delito político. Yo me opuse. Yo prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando. Muchas gracias. Sicario. Voy a anunciar. Sicario. Por momentos la oposición se atribuyó funciones para tratar de anticipar la votación sobre las objeciones. Anuncio para la próxima sesión el proyecto publicado. Y fijar la fecha para el próximo lunes se debata las objeciones. El expresidente Álvaro Uribe propuso un acuerdo político para salvar al menos 2 de las 6 objeciones presentadas por el presidente Iván Duque. Quiero saludar a Jairo Libreros, nuestro analista permanente en NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Hagamos un contexto previo para que nuestra teleaudiencia se ubique en lo que era esta sesión del día de ayer en el Congreso de Colombia. Y Dania, el ambiente en el Congreso de la República es un ambiente tenso, es un ambiente difícil, es un ambiente polarizado, es un ambiente en donde se respira en cierta medida algún afán revanchista por parte de la oposición para derrotar en la iniciativa relacionada con el proyecto de ley estatutaria sobre la JEP para hundir las objeciones que presentó en su momento el presidente Duque, pero también el gobierno tiene un interés particular de buscar por todos los mecanismos posibles salvar, si es que se puede hacer, jurídicamente creo que es imposible, estas objeciones y tener una mejor ley que garantice que la justicia transicional tenga un trámite expedito, pueda manejarse bien y no termine por revictimizar a un número muy importante de colombianos que perdieron la vida o sus familiares en una situación muy crítica que se afrontó en el conflicto armado. De otro lado, la polarización, yo creo, y Dania, que llegó a un punto casi que de no retorno. Hay sectores que no toleran a su vecino o a su adversario. Hay sectores que están interesados única y exclusivamente en su agenda particular que representa los intereses de sus electorados. Pero también hay otros sectores que solamente ven en esta oportunidad en el Congreso de la República encontrar el peso suficiente para sustentar unas elecciones territoriales que en octubre prometen ser no solamente importantes, sino determinantes para garantizar quién va a ser el nuevo inquilino
masculino a partir de agosto del año 2022 en la Casa de Nariño. El tema está para alquilar balcón. Bueno, está bien, me gusta esa frase, el tema está como para alquilar balcón, traer su silla desde ahora y sentarse. Porque esto apenas empieza. Esto apenas empieza, pero digamos que esta confrontación de ayer entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez era el tema del día en Colombia hoy. Se amaneció en Colombia hablando justamente de esto y de la frase sicario, ¿no? Sicario, sicario, sicario. Casi que bíblica, como dicen algunas personas que se deben pronunciar la misma palabra tres veces. Ese es el significado que tiene. Pues sí, Dania, fíjese que yo tengo una mirada no chocante, pero sí un poquito más abierta. Con base en lo que ha ocurrido en el Parlamento inglés relacionado con la posibilidad de sacar adelante un acuerdo para cumplir el Brexit, o por qué no decirlo, repetir el referendo, lo que hemos tenido la oportunidad de seguir detenidamente ese tipo de debate, nos damos cuenta que los congresistas se tratan de unas maneras muy fuertes. En cierta medida se utilizan frases que descalifican en términos políticos, electorales y personales a quien no tenga el mismo pensamiento de quien tiene el uso de la palabra. Yo recuerdo muy bien, y Dania, tuve la oportunidad de ser un testigo directo cuando el presidente Donald Trump en Estados Unidos intentó mediante un proyecto de ley desmontar el Obamacare, que fue el famoso plan de salud del presidente Barack Obama. Las posturas eran absolutamente radicales y se utilizaban frases de alto calibre. Y en tercer lugar, Idania, acaba de salir el último informe del Latinobarómetro y compara con informes similares de África, de Asia, de Europa y de Norteamérica. Y hay una nota en común muy importante. Las democracias que a nivel internacional gozan de mejor salud son las que están absolutamente polarizadas y en donde los debates en el Congreso son más fuertes y son personales. ¿Qué quiero decir con ello? Mientras que en Colombia este tipo de debates, por chocantes y fuertes que lleguen a ser, no lleguen al plano de la violencia física, yo creo que hace parte de la democracia. Las mejores democracias en términos de los indicadores objetivos en estos momentos viven esas situaciones y están absolutamente polarizadas. El gran problema es que Colombia está en una etapa de posconflicto, dicen algunos, o de posacuerdo. Y en este momento yo creo que es muy delicado lo que se vive, porque cuando uno mira quién es Gustavo Petro, alguien que alzó las armas, que fue perdonado por el Estado, pero que tiene una actitud chocante, arrogante, descalifica al opositor, trata de humillar al jefe al actual jefe del partido de gobierno, que es el senador Álvaro Uribe Vélez, que es el que pone al presidente actual de los colombianos. Uno se pregunta en qué momento se rehabilitó este tipo de personajes, cómo hizo Colombia o la ley del momento para garantizar que una persona se reintegrara de la mejor manera a la sociedad. Pero también otros pueden decir, el tipo cumplió, está dentro de la normatividad jurídica, pero a mí me parece muy chocante este tipo de situaciones y de manera particular, Idania, las descalificaciones al senador Uribe, porque tratarlo de narcotraficante a una persona que ostentó 2 veces la condición de presidente de la República, que no ha sido vencido en ningún juicio, yo creo que ya hay algún nivel de locura desde el punto de vista eminentemente político, porque esto enturbia más un ambiente de por sí cargado y pesimista en el país. En todo caso, Jairo, hay quien dice que el senador Uribe es el contrapeso de Petro en el Congreso y viceversa, ¿no? Yo estoy de acuerdo, Idania. Fíjate que uno de los debates, tú y yo tuvimos la oportunidad de trabajarlo mucho desde el punto de vista analítico. Cuando se presentó el Estatuto de la Oposición se decía que en el caso colombiano la mejor figura, siguiendo el derecho comparado internacional, giraba en torno de tener una oposición muy fuerte y un jefe de la oposición, porque un jefe de la oposición tiene mayores garantías constitucionales y tiene la capacidad de ser un verdadero contrapeso. Lamentablemente, en las discusiones que se dieron en su momento en el Congreso de la República, se optó por fortalecer de una manera especial a quienes representan partidariamente la oposición, pero no se creó la figura de la oposición. Y es aquí donde yo quiero hacer mi análisis, Idania. Fíjese, los hechos políticos tienen en cierta medida tanta y quizás mucha mayor relevancia que los actos jurídicos. Hoy día el jefe de la oposición, con todos los reconocimientos del caso, es el señor Petro, y quien hace la defensa muy fuerte de la institucionalidad y de manera particular de quien ostenta el poder en estos momentos en la Casa de Nariño es precisamente el senador Álvaro Uribe Vélez. Este tipo de enfrentamiento ya lo vimos en el pasado y se mantiene.
A mí me parece que está bien. Lamento mucho son los términos que utilizan, especialmente el señor Petro, y de manera particular el mal ejemplo en términos políticos que puede replicar en escenarios de corporaciones públicas de inferior categoría o en la calle, en el espacio público, y es ahí donde sí puede haber violencia. Quiero, aprovechando que tenemos a Jairo Librero el día de hoy, repasar y que me invitaron, además. Siempre estás invitado a repasar otros temas, además de Colombia, que era el principal, porque ha sido esto noticia, este enfrentamiento el día de hoy. Pero quiero repasar, por ejemplo, Brasil y la posibilidad de que el expresidente Lula da Silva vaya a cumplir o que tenga casa por cárcel. Y Daniel, yo le confieso que a mí me gusta esa posibilidad por dos motivos. En primer lugar, porque uno de los principios fundantes actualmente en términos políticos del liberalismo es la apuesta que los liberales hacemos por la posibilidad que tiene el ser humano de reivindicar y superar sus errores. Para ello, las legislaciones de vieja data crearon la cárcel para que la persona que incumplió o que faltó con sus compromisos con la ley penal vaya purgue su castigo y tenga, después de haber cumplido con lo que diga la ley, la oportunidad de volver a la sociedad. En el caso de Lula da Silva, que es completamente diferente al caso de Petro, Lula da Silva cometió errores, faltó no solamente a su compromiso como mandatario, sino particularmente violó la ley penal, pero estuvo en la cárcel y según la legislación brasileña, una vez cumplida una sexta parte de su pena, puede optar por ciertos tipos de privilegios, no por su condición de expresidente, sino por buen comportamiento y por haber adelantado algún trayecto de la pena. A mí me parece muy bien que si él cumplió con toda la ley, tenga la oportunidad de reinsertarse a la sociedad civil con una aclaración. En Brasil y en cualquier democracia decente, como lo es Brasil y la gran mayoría de América Latina, con contadas excepciones, sí. Nicaragua, Venezuela, por citar las dos más emblemáticas que son realmente unas dictaduras, ellos están con una legislación que les prohíbe hacer parte de la vida pública y de la vida política. Si Lula da Silva vuelve a la sociedad civil, muy seguramente va a agitar el terreno electoral, las banderas políticas, pero no va a ser desde ningún punto de vista un actor determinante para desestabilizar al actual presidente o, por qué no decirlo, llegar al poder y cambiar por completo las variables que en estos momentos rigen los destinos políticos de Brasil. Hablemos de Perú porque no nos hemos visto de ese Perú posterior a lo que ha sido el suicidio del expresidente Alan García. Y Daniel, yo tuve una buena relación con el expresidente Alan García. Irónicamente, yo era muy joven por aquellos años, cuando él pasó una temporada muy importante en Colombia en condición de asilado político por cuenta de la persecución que Alberto Fujimori desató en el año 1992 y que lo llevó a optar, como lo hicieron otros líderes peruanos, por el exilio en Colombia. Él era un hombre que tenía un liderazgo muy importante. Creo que no he conocido en mi vida un orador más preciso, más convincente y con una capacidad de reinventarse de una manera admirable. Hay que tener en cuenta que ese periodo del año 85 al 90, él sale a los 41 años absolutamente desprestigiado. La persecución de Fujimori lo llevó a tomar decisiones erradas, pero una vez volvió a la democracia y pudo regresar a su país, se reinventó, se conectó con la sociedad y optó y cumplió de una mejor manera un segundo periodo presidencial. Pero este tema hay que destacarlo por lo siguiente: la capacidad que tiene el aparato de justicia de Perú para hacer cumplir la ley. Ningún otro país en América Latina en estos momentos se puede dar el lujo de decir que tiene a 4, quizás 5 expresidentes, o 4 para ser más exactos, en estos momentos sui judice. Alguno con una orden de Interpol para ser capturado en el exterior, otro con una posición privilegiada pero con un proceso penal, y pasó él y su señora, el caso de Ollanta Humala, sí, en la cárcel. Tenemos a PPK en la cárcel en estos momentos. ¿Qué quiero decir con ello, Idania? Quizás el ejemplo que está demostrando... Bueno, lo tenemos en terapia intensiva, aunque está con esa orden de prisión preventiva, que es una figura que está siendo bastante criticada. Está siendo muy criticada. Y Dania, yo creo que Perú está enviando un mensaje muy importante para las democracias en la región. La justicia tiene parámetros que se tienen que cumplir de manera estricta, precisa. La justicia realmente, por encima de las otras dos ramas tradicionales del poder público, es el balance que le permite a las sociedades tener una convivencia pacífica. Perú está dando un ejemplo muy importante. Brasil en su momento, con quien fue el juez Moro, hoy día el ministro de Justicia, también dio unos pasos muy importantes, pero no se pueden comparar con lo que está haciendo en estos momentos Perú. Si tú
mira lo que pasa en Colombia o en otros países como Paraguay, Ecuador, 2 países centroamericanos, 3 países europeos y algunos tribunales norteamericanos, da grima los resultados judiciales que ellos tienen. En cambio, en Perú se aplica la ley, se aplica de manera transparente. Si el señor Alan García, por importante y destacado que fuera en la sociedad, tomó la decisión de suicidarse, ese es un tema que solamente le corresponde juzgar y ser tenido en cuenta por él, en este mundo o en el otro. Gracias a Jairo Libreros, como siempre, por acompañarnos. Nos falta siempre tiempo cuando estamos conversando con él, pero lo tendremos en otra oportunidad. Gracias por estar aquí. Chao. Rápidamente vamos a la primera pausa en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Las dejo en pantalla. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario volvió a advertir que si su vecino del sur no detiene a miles de migrantes que se dirigen hacia la Unión Americana, cerrará una sección de la frontera. Trump acusó a México de no hacer lo suficiente en materia de migración. Dijo además que está enviando más soldados a la frontera sur. Emiliana Molina con la información. Emiliana, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues recordemos que el Ejecutivo ya había enviado algunos soldados a la frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente hay alrededor de 6,000 soldados en este momento en la frontera sur, llevando a cabo ciertas labores como ayudándole a la patrulla fronteriza a enviar suministros de un lado al otro y también reforzando la valla entre México y Estados Unidos. Esto debido a las limitaciones legales que tienen en esta misión. Es la nueva amenaza de Donald Trump al gobierno de México. Una caravana muy grande de más de 20,000 personas comenzó en México. Ha sido reducido en tamaño por México, pero todavía está en camino. México debe detener al resto o nos veremos obligados a cerrar esa sección de la frontera y llamar a las Fuerzas Armadas. Los coyotes y carteles tienen armas. Esta vez, el presidente estadounidense rememoró un reciente episodio que generó tensión en la zona limítrofe. Los soldados de México recientemente apuntaron con sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de drogas en la frontera. Mejor que no vuelva a pasar. Ahora estamos enviando a soldados armados a la frontera. México no está haciendo lo suficiente para detenerlos y devolverlos. Sin embargo, no es la primera vez que el republicano hace este tipo de advertencias. En las últimas semanas, Trump ya había abierto la posibilidad de cerrar la frontera con su vecino del sur, debido a lo que él considera un asunto de seguridad nacional. Entre tanto, la secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez, llamó a los centroamericanos y ciudadanos de otras naciones a respetar las leyes y las autoridades mexicanas. Se estima que durante los primeros 3 meses de este año han transitado por México cerca de 300,000 personas migrantes para ingresar de manera irregular a los Estados Unidos. Claro que sí hay un cambio en el flujo migratorio que está entrando a nuestro país permanentemente. La noticia se conoce luego de que México fortaleciera sus leyes migratorias y cediera a la presión de Washington para detener las caravanas de migrantes que intentan llegar a territorio estadounidense. Sin embargo, abogados de inmigración aseguran que enviando más soldados a la frontera no es una solución a esta crisis humanitaria. Más bien, se debería pensar en enviar más recursos a Centroamérica para frenar la crisis que se vive en estos países y que está impulsando a los migrantes a cruzar la frontera sin importar las repercusiones a las que se enfrenten en el trayecto o una vez lleguen a Estados Unidos. Están buscando lo mismo de cualquier americano, de cualquier de nuestros descendientes también llegaban a buscar. Vienen porque quieren seguridad, quieren un gobierno que respeta los derechos humanos, que buscan un país que respeta el ley, que las tropas no son la respuesta correcta. Hasta que él no resuelva las condiciones sociales en Centroamérica, la inmigración va a continuar con soldados en la frontera o sin soldados en la frontera. Las declaraciones del Ejecutivo se llevan a cabo mientras Jared Kushner, su yerno y asesor de la Casa Blanca, se prepara para presentarle un proyecto de ley de inmigración que ha trabajado con funcionarios de la Casa Blanca y también
con los hermanos ultraconservadores, los hermanos Koch, que también son una de las familias más ricas aquí en Estados Unidos. En este proyecto de ley, Kushner pretende mejorar las políticas de asilo en Estados Unidos, brindar más recursos a la patrulla fronteriza, también crear obviamente, por supuesto, el muro que quiere el mandatario estadounidense Donald Trump y crear un sistema migratorio basado en mérito y no por lazos familiares. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por la información. Y después de que el presidente Trump amenazara nuevamente con cerrar la frontera, el gobierno de México le respondió al mandatario estadounidense. En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su administración no caerá en ninguna provocación e invitó a su homólogo a mantener una relación de respeto y cooperación. Le digo al presidente Donald Trump que nosotros queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente, vamos a tomar en cuenta lo que él está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley en el marco de nuestra soberanía. Por otra parte, el presidente de los Estados Unidos ha prohibido a los miembros de su personal y gobierno asistir el sábado próximo a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Un evento icónico al que el mandatario republicano nunca asistió desde su llegada a la Casa Blanca en 2017. Según funcionarios cercanos al mandatario, la decisión de que nadie de su equipo participe en este evento fue anunciada al personal de la Casa Blanca y del gobierno por el secretario del Gabinete de la Presidencia en su reunión de la mañana, lo que generó inconvenientes, ya que varias personas habían aceptado invitaciones pensando que el presidente Trump les permitiría asistir. La cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha contado con la presencia de presidentes casi todos los años desde la fundación de la organización en 1914. Polémica en Estados Unidos luego de que el Senado de la Florida aprobara una ley que amplía un programa que permitirá a algunos maestros portar armas en las escuelas. Los docentes deben someterse a pruebas psicológicas y ser entrenados por un cuerpo de policía. La iniciativa se tramita desde el año 2018, tras la muerte, recordemos, de 17 personas en un tiroteo en una secundaria en Parkland. En Miami, Paola Serna tiene el reporte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, con 22 votos a favor y 17 en contra fue aprobada esta ley en el Senado estatal, la HB 7030, que permitiría a los maestros el ingreso de armas a los recintos estudiantiles, a las escuelas del estado de la Florida. Es importante destacar que está a discreción de cada uno de los maestros que quieran participar de este programa y ellos obviamente recibirían una orientación especial y también tendría que ser un requisito el background check, o sea, que les miren el pasado judicial a estos maestros. El estado de la Florida también da la potestad a los condados para que puedan regular esta normativa. Sin embargo, esto por supuesto ha generado reacción entre los padres de familia y también entre los maestros. Que esta no es una solución para de verdad crear ambientes que son sanos para nuestros estudiantes. Así que de verdad estamos viendo que nuestros senadores, nuestra legislación no está escuchando lo que la gente, lo que el pueblo le está pidiendo. El único lugar donde ellos se sienten sanos, donde ellos se sienten que están salvos de peligro, son nuestras escuelas, nuestras aulas. Y que a estos estudiantes ahora se vean que los maestros con que ellos
tienen tanta confianza, ahora porten también armas. Esto es algo que también va a causar un impacto psicológico al estudiante. Si de verdad quieren tener personas armadas dentro de las aulas, perfecto, que ellos le den ese trabajo a los policías, que son entrenados para hacer ese trabajo, que hacen eso el tiempo completo. Nosotros como maestros fuimos a la universidad para enseñar, somos docentes, no somos francotiradores. Las escuelas son para culturizar, no para armar a profesores que tienen que formar niños. Para mí no tiene sentido porque es un peligro para los propios alumnos de las escuelas, que ante una persona que esté armada en el salón, en cualquier caso de emergencia, se puede disparar el arma o un niño, un estudiante lo puede tomar y puede causar una muerte inesperada. En el condado Miami-Dade particularmente ha habido un gran rechazo a la posibilidad de que los maestros lleguen armados a las escuelas o tengan esta posibilidad o este acceso. El año pasado en California ocurrió un incidente en el que un maestro dejó caer un arma y accidentalmente hirió a uno de los estudiantes. Muchas de las preocupaciones tienen que ver con que este tipo de accidentes se puedan presentar en las escuelas aquí en el estado de la Florida. Es importante también comentar que esta ley debe pasar en la Cámara de Representantes estatal para posteriormente ser firmada por el gobernador de la Florida. La información desde Miami, soy Paola Serra para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. El senador republicano por el estado de la Florida visitó la frontera colombo-venezolana en compañía de representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y funcionarios del gobierno colombiano. Durante el recorrido, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y el diputado José Manuel Olivares le explicaron al también ex gobernador de la Florida la situación que viven los venezolanos por el cierre de la frontera. Diego de Pablos tiene el reporte desde la zona limítrofe. Diego, buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues hasta aquí, hasta la sede del CENAF, en el Puente Internacional Simón Bolívar, llegó la comisión de diplomáticos estadounidenses y también venezolanos que visitaron el Puente Internacional Simón Bolívar. Ellos estuvieron en la mitad de la estructura, estuvieron hablando con las personas que habitualmente recorren este paso fronterizo y pues ellos querían ver cuál es la realidad de estos migrantes. El senador Rick Scott de los Estados Unidos, quien encabezaba esta comisión, asegura que su gobierno va a seguir colaborando para ver libre al pueblo de Venezuela y que además están gestionando alguna manera, alguna otra estrategia para que las ayudas humanitarias que se almacenan a pocos kilómetros de este lugar lleguen rápidamente hacia el pueblo venezolano. Gracias al presidente Trump por reconocer Juan Guaidó es interno presidente de Venezuela y gracias a la comunidad internacional por su apoyo a los venezolanos y presidente interno Juan Guaidó. Le pidieron al presidente Trump que haga todo lo posible para ayudar a los venezolanos y colombianos y libertad y paz y democracia en toda América Latina. Mi corazón está con todas las familias en Venezuela y Colombia que no tienen comida, agua, medicina, electricidad. Es terrible. Maduro es un matón, es un matón. El tiempo de Maduro ha terminado. Es muy difícil uno recibir semejante influjo y poderlos atender a todos. Estamos haciendo lo mejor posible y pues seguiremos haciéndolo, seguiremos pidiendo contribución a los Estados Unidos, seguiremos trabajando, pidiendo contribuciones a las distintas agencias humanitarias, pero no nos digamos mentiras. Mientras no se resuelva la crisis en Venezuela, esto va a continuar. La solución a este problema son elecciones democráticas en Venezuela. Es un gobierno en el que Maduro dé el paso al costado, en el que los señores que lo rodean den un paso al costado y pueda volver la civilidad, la libertad que escuchamos a tanta gente gritarla y la democracia a Venezuela. Sin eso, nos pueden dar toda la ayuda del mundo y va a ser insuficiente.
La visita de estos diplomáticos internacionales culminó con un recorrido por diferentes pasos fronterizos aquí en el norte de Santander y pues se llevan una impresión ya más directa de lo que es esta crisis humanitaria que se vive en la zona de frontera. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Diego de Pablos. Y mientras esto sucede en la frontera del lado de Colombia, una situación irregular se presenta del lado venezolano. Las imágenes corresponden a viviendas en el estado Táchira, donde denuncian que la guerrilla colombiana del ELN estaría adelantando una ofensiva para intimidar a quienes se oponen al régimen de Maduro. Varias casas y una iglesia amanecieron marcadas con emblemas del grupo irregular ELN. Los habitantes también encontraron panfletos en los que se amenaza a políticos que respaldan al presidente interino Juan Guaidó. En el texto, los dirigentes son calificados de traidores y apátridas. Nos acompaña Franklin Duarte, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, secretario general del Partido Social Cristiano Copey en el estado Táchira y miembro de la Comisión Permanente de Política Interior del Congreso. ¿Quién ha hecho esta denuncia? Diputado, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, gracias por la oportunidad, por permitir de que desde Venezuela nosotros sigamos denunciando, que se vea, que conozca el mundo, que conozca el país, lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela, que ya esto traspasó las barreras. Y ahora vemos cómo ha aumentado la presión de parte del dictador Nicolás Maduro Moros, donde ordena directamente que nos marquen las casas de las personas que le hacemos oposición, que no le importa quién esté en esa vivienda, por lo que sucedió en horas de la madrugada, porque actúan ya como los propios delincuentes, como los propios criminales en horas de la noche, en horas de la madrugada. Llegaron a 15 viviendas en el municipio Junín, un municipio de la frontera del Táchira, donde marcaron las casas y aparte que las marcaron con las siglas del Ejército de Liberación Nacional y una cruz, hay un folleto donde prácticamente nos amenazan, que nos amenazan de muerte, así dice el folleto que lo publiqué en mi red, lo dejaron debajo de la puerta de las casas de los dirigentes del municipio Junín. Es el equipo que trabaja cercano a mi persona en esa parte, porque es la zona donde me eligió mi diputado en la frontera del Táchira, y todo eso es parte del equipo que ha venido al frente. Inclusive, algo tan grave que en los últimos días la Iglesia Católica en este año nos ha acompañado en esta lucha, y el sacerdote Richard García, quien ha acompañado, que la foto de él el 23 de febrero fue viral porque la guardia le destrozó su sotana con perdigones. También esa iglesia fue marcada con el ELN, y en el panfleto también aparece como amenazado el padre Richard García. Diputado, usted ha hecho señalamientos concretos contra personas particulares. ¿A quiénes señala como responsables o a quién advierte sobre la integridad de usted y de otras personas que han sido amenazadas? Bueno, efectivamente, en estos momentos el único poder legítimo en Venezuela es la Asamblea Nacional, donde soy diputado, y hoy presenté la denuncia formal ante la Comisión de Política Interior en mi condición de presidente de la Subcomisión de Frontera de la Asamblea Nacional, donde responsable directamente por lo que suceda a cualquier persona, a cualquier dirigente o cualquier opositor en el Táchira, es Nicolás Maduro Moro y Diosdado Cabello, porque son los que dan las órdenes desde aquí de Caracas. En el Táchira las ejecuta Freddy Bernal, que es el delincuente sicario criminal que dejaron destacado en el Táchira para amedrentar y perseguir a los que hacemos oposición a este régimen dictatorial y comunista. Y Freddy Bernal baja la línea y va él a supervisarla en el municipio Junín, que está el alcalde Ángel Márquez,
que por cierto, para hacer memoria, es el mismo alcalde que estuvo involucrado cuando asesinaron, una noticia que también fue internacional, nacional, como fue el asesinato de un ganadero de la zona, el señor Tarazona, mejor conocido como Cocha. Ese mismo alcalde fue mismo Freddy Bernal, son los responsables de esto. El jefe de los colectivos en Rubio, que se llama Clisman Paredes, que hace poco, hace 10 días, que en las protestas detuvieron 5 colectivos. Bueno, él es el jefe de los colectivos y ahí lo involucraban. Además hay muchas denuncias que lo identifican como jefe de los colectivos Clisman Paredes. Y Leonard Triana, que es un diputado regional al Consejo Legislativo del PSUV y es el jefe de los colectivos en toda la frontera. Yo los denuncio con nombre y apellido ante la Asamblea Nacional y será a instancias internacionales porque en un tiempo muy lejano, por supuesto que en Venezuela va a llegar la justicia. Y por lo que suceda de aquí en adelante, a mi familia, porque yo estoy en Caracas en mis labores parlamentarias y mi esposa con mis 3 hijos de 8, de 5 y de 4 años está sola en la casa y le llegaron en la casa. Y no solamente a mi familia, sino a cualquiera de los dirigentes que son amenazados, a los familiares de ellos. Ellos son los únicos responsables, los que tendrán que pagar ante la justicia del hombre. En esta parte del programa quiero también saludar a Osmey Correa. Él es prefecto del municipio Junín, allí también en el estado Táchira. Prefecto, buena tarde. Gracias a usted por la oportunidad que nos permite expresarnos. Prefecto, esto que ha ocurrido, ¿pasa con frecuencia? ¿Ha pasado en otra oportunidad? Bueno, sí, lo que acabamos de presenciar nosotros en la madrugada de hoy ha venido ocurriendo con distintos compañeros a lo largo de los años en este régimen que lleva la revolución bolivariana aquí en Venezuela. Prefecto, ¿alguna reacción por parte de las autoridades? No, aquí a pesar de que el grupo de compañeros el año pasado llevaron un comunicado hacia el Ministerio Público, eso simplemente se queda allí. Aquí los grupos irregulares actúan bajo la mirada complaciente de cualquier organismo de seguridad que está en manos del Estado venezolano. Diputado Duarte, vuelvo con usted. ¿Este podría ser un paso previo a agresiones personales directas? Bueno, efectivamente también alguna de las preguntas que hacía a Osmey Correa, el prefecto del municipio, efectivamente, en los días posteriores del 23, ese mismo hecho que está sucediendo hoy en Rubio, sucedió en San Antonio, en el municipio de Bolívar, donde les marcaron las casas a los dirigentes de San Antonio del Táchira que habían estado al frente acompañando la jornada de lo que fue la ayuda humanitaria en esos días y fueron prácticamente, los corrieron de su municipio. Ellos se fueron, eso fue entre el 25 y 28 de febrero donde marcaron las casas en San Antonio. O sea, es reincidente estos nuevos modus operandi que están haciendo para amedrentar. Yo pienso que es psicoterror, porque lo he dicho y hablé hoy con los dirigentes. Nosotros no vamos a tener miedo, nosotros no nos vamos a ir de Venezuela, al contrario. Mañana estoy saliendo yo a cumplir mis labores en el Táchira con el pueblo, a convocar, a acompañar la salida del sábado en los comandos de Operación Libertad y a convocar al 1 de mayo. Nosotros no nos vamos a amedrentar ni nos vamos a doblegar. Además, mucho menos en estos momentos cuando en verdad estamos cerca de la libertad. No nos van a robar la esperanza de querer un cambio en Venezuela, ni nos van a robar las ganas que tenemos nosotros de ser libres. Tenemos una responsabilidad inmensa como parlamentarios y a los dirigentes que nosotros vamos a estar al frente con nuestro pueblo. No nos van a doblegar. Con ese psicoterror no le va a funcionar. Quiero volver con el prefecto Correa. Prefecto, se ha denunciado muchas veces, por ejemplo, que el estado de Apure está plagado de grupos irregulares. ¿Ocurre lo mismo en el Táchira? Sí, aquí no solamente vienen amenazando a las comunidades, sino que aquí les cobran vacunas a los comercios, les cobran vacunas a las fincas, a los productores, y todo siempre bajo la mirada complaciente, como lo dije anteriormente, de los organismos del Estado. Ahora, diputado Duarte, ¿qué grupos irregulares podemos identificar? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional,
terroristas como tal, porque así lo hemos denominado, lo hemos aprobado en la Asamblea Nacional, inclusive un pedimento que le hacemos a la comunidad internacional en la Asamblea Nacional hace 3 semanas, los colectivos, porque también pasan a ser grupos terroristas, los colectivos es lo que más ha crecido en territorio venezolano, en todos los municipios, incluso hay municipios donde no existen personas, por decirlo, malas o dañinas, y se llevaron Freddy Bernal, Iris Varela, presos de diferentes cárceles de Venezuela, instalaron en los municipios prácticamente, es un comando de colectivos. ¿Por qué pasa esto? Que es el análisis que hemos venido haciendo nosotros desde la Asamblea Nacional, que como ya Maduro no confía en la Fuerza Armada Nacional, no confía en los cuerpos policiales de Venezuela, bueno, lo que hizo fue armar grupos irregulares, grupos colectivos, los liga, los une a la FARC, al Ejército de Liberación Nacional, a la Fuerza Bolivariana, que es el FBL, y a los colectivos. Los une y los distribuye, les reparte sus espacios donde puedan extorsionar libremente, pero con la condición de que lo sostengan con las armas a él, humillando, amedrentando y colocándole prácticamente el fusil y la bota militar en el cuello a la población que estamos desarmados. Vuelvo con el prefecto Correa. ¿Coincide usted con el diputado Duarte? ¿Qué grupos identifica también usted que hacen vida en el estado Táchira? Bueno, aparte del Ejército de Liberación Nacional, aparte de las Fuerzas de Cooperación de Colombia, hay un grupo de paramilitares y de guerrilleros, delincuencia organizada, que operan casi que en conjunto. Yo quiero darle las gracias a Osmey Correa, prefecto del municipio Junín, sobre todo porque nos ha costado mucho comunicarnos, hay razonamiento de luz, falla el internet. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a usted, al canal NTN24, por la oportunidad que nos permite expresarle al mundo entero lo que está sucediendo aquí en Venezuela con el régimen de Nicolás Maduro Moro, aquellos que pensamos distinto, aquellos que luchamos por tener un país mejor, por tener una Venezuela de progreso, una Venezuela de oportunidades. A esos que pensamos distintos, hoy el gobierno de Nicolás Maduro Moro quiere silenciarnos, quiere callarnos para evitar que el mundo entero se escuche y sepa la realidad en que estamos viviendo aquí en este momento. Gracias a ustedes por esta oportunidad. No, gracias a usted de nuevo. Buena tarde. Diputado Duarte, una última pregunta. ¿Temen ustedes por su vida? Bueno, yo hace rato lo dije, soy formado, políticamente hablando, formado en la democracia cristiana, soy demasiado católico, demasiado creyente y soy temeroso solamente de Dios, la verdad, solamente le temo a Dios. Dios me dio la vida y Dios es el que dice cuándo me la va a quitar. A los mortales como yo no les tengo miedo. Yo voy a seguir al frente defendiendo el Táchira, voy a seguir al frente con los tachirenses, voy a seguir al frente acompañando cada lucha que está encabezada en estos momentos en Venezuela por el único líder que existe en la oposición venezolana en estos momentos, que es Juan Guaidó. Nada va a doblegar la lucha a mí, solo salgo, me encomiendo a Dios cuando salgo de mi apartamento aquí en Caracas o de mi casa en Rubio y le pido a mi Dios que me cuide de mi familia. Y a esos cobardes que se enfrenten conmigo, que no lleguen. Cuando estoy yo aquí en Caracas, que no lleguen a molestar en mi casa a mi esposa y a mí, que son 3 hijos menores de 8, de 5 y de 4 años. ¿Qué pueden hacer ellos? Que me enfrenten a mí. Yo estoy dispuesto a enfrentarlos en el territorio que sea, en el terreno que sea. Yo no les voy a demostrar miedo porque no les tengo miedo. Yo simplemente, repito, soy temeroso de Dios. Dios me dio la vida, Dios es el que me va a quitar la vida. Muchísimas gracias al diputado Franklin Duarte, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y secretario general del Partido Social Cristiano Copey en Táchira. Gracias, buena tarde para usted. Son las 6:17 minutos en Caracas, Venezuela. Continuamos con más. Cumplimos 90 días de haber jurado ante Dios, nuestro pueblo, asumir las competencias del Ejecutivo Nacional. Han sido días llenos de lucha y sacrificio los que hemos vivido, pero siempre llenos de la firme convicción de que vamos para adelante con nuestra ruta. Cada día ha sido indispensable para llegar aquí. Muy cerca del 1 de mayo, fase decisiva de la Operación Libertad. Apenas hace unos meses, en enero, éramos un pueblo desmotivado, buscando esperanza. Hoy, qué distintos somos hoy. Hoy somos un pueblo crecido, que va con todo y muy pronto recobrará su libertad. Hoy contamos con el reconocimiento de casi 60 países. La mayoría de ellos hace un año consideraban
que no se podía cuestionar la autoridad del usurpador. Tenemos el respaldo de la OEA, Grupo de Lima, Estados Unidos, Unión Europea, Colombia, Brasil, el BID. Nombramos más de 40 embajadores, recuperamos sedes diplomáticas en Estados Unidos, Colombia, Panamá y Costa Rica. Protegimos los activos de Venezuela, evitando el saqueo de lo que le pertenece a nuestro pueblo. Tomamos el control de Citgo y nombramos la Junta Administrativa de Equivén. Contamos con apoyo para evitar que el usurpador evada las sanciones de la comunidad internacional. Decretamos la prohibición de envío de petróleo a Cuba. Aprobamos la ley de amnistía y el acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización y fortalecimiento de la FAN. Contamos con más de 1000 funcionarios de la FAN que han decidido ponerse del lado de la Constitución y el pueblo, y muchos más se siguen sumando, demostrando no solo descontento, sino que hay conciencia dentro de las Fuerzas Armadas. Contamos con 3 centros de acopio que continúan recibiendo ayuda humanitaria, ubicados en Cúcuta, en Curazao y Rhode Island. El usurpador y su régimen se vieron obligados a reconocer que existe una crisis humanitaria compleja generada por ellos. Han ingresado toneladas de ayuda humanitaria a nuestro país. Recordamos más de 100 millones de dólares que están resguardados y destinados a atender la emergencia y contener la emergencia sanitaria. Creamos el programa de ayuda humanitaria para Venezuela y voluntarios por Venezuela, con más de 700.000 venezolanos registrados listos para accionar. Miles de venezolanos están siendo atendidos en campamentos humanitarios. También elaboramos un plan país para que una vez cese la usurpación, lograr superar rápidamente la profunda crisis en la que nos encontramos de la forma más efectiva. Y lo más importante, seguimos con fuerza en las calles, llevando adelante la Operación Libertad, la fase máxima de presión y sostenida para lograr el cese de la usurpación. Estamos listos, Venezuela, el 1 de mayo, más fuertes que nunca para conseguir nuestra libertad. Vamos con todo, Venezuela, no quedan dudas, vamos bien. Este es el video que circuló el día de ayer en redes sociales y que de alguna manera conmemora estos 90 días de la presidencia interina de Juan Guaidó, donde quiso de alguna forma sintetizar las acciones, lo que se ha concretado a lo largo de estos 90 días. Para comentar, para analizar en perspectiva lo que han sido estos 3 meses, quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y columnista hoy de Infobaes. Héctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti por acompañarnos siempre. Ya eres uno de nuestros analistas permanentes en NTN 24. Héctor, vamos de lo general a lo concreto. ¿Cómo se ve en perspectiva desde afuera estos 90 días de la interinidad de Juan Guaidó? Se ven como un proceso lleno de esperanza, de oportunidades, y al mismo tiempo un proceso repleto de amenazas y de peligros. Se ve como un tremendo avance si uno piensa en la figura de Juan Guaidó, en el liderazgo que expresa, en su decisión, su determinación, su valentía al mismo tiempo. En un gobierno encargado, un gobierno interino que se ha relacionado con el mundo, que ha logrado el apoyo de 55 democracias en el mundo, que tiene embajadores en diversos lugares, pero que al mismo tiempo se enfrenta a una organización criminal que es difícil imaginar cómo, cuándo, de qué manera, sí va a dejar el poder alguna vez, y alguna vez de manera pacífica. Lo del 1 de mayo me genera expectativa, pero también, debo decir, me genera temor en lo personal. Y este es este camino de transición, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te genera temor el 1 de mayo? ¿Por qué has hecho hincapié en esa frase de que te genera temor a nivel personal? No, me genera temor porque
Creo que es un momento definitorio donde puede haber una gran decepción si esa manifestación no es masiva y el riesgo además que esa manifestación, esa marcha a Miraflores nada menos, termine con mucha sangre. Esa es la realidad, eso es lo que me pongo a pensar. Y en cualquiera de las dos opciones es complicado. Me cuesta imaginar, debo decir, que bueno, una marcha a Miraflores termine con la usurpación de Nicolás Maduro. Ojalá, ¿no? Pero es un momento tan... sí, de temer, un momento de aquí hasta el 1 de mayo de enorme tensión en Venezuela, quiero pensar. Y para todos aquellos que, venezolanos o no, fuera de Venezuela, hemos estado acompañando este proceso desde hace bastante tiempo. Disculpe. Ya que estamos en la fecha del 1 de mayo, ¿cómo convencer a los venezolanos que es importante continuar en las calles? Que es precisamente esta presencia masiva de venezolanos acompañando a Guaidó en cada convocatoria, lo que ha logrado este apoyo internacional que tenemos en este momento, como no lo habíamos tenido antes. ¿Cómo hacer entender que por supuesto que hay cansancio, pero que hay que seguir, porque estamos en un momento particularmente importante? Bueno, este ha sido un largo proceso, desde las marchas de 2014, desde la marcha del revocatorio, un largo proceso por lograr la democratización de Venezuela. Entonces, no es son ciclos también, ciclos de protesta y movilización y ciclos de más apatía y pasividad. Pero sí, este es aparentemente un momento definitorio. Lo que Juan Guaidó ha logrado es, desde luego, extraordinario. Los otros días en Maracaibo, ¿verdad? Su llegada en lancha, sorteando todo tipo de obstáculos presentados por el régimen, y así todo llegar y hablarle a una multitud que salió a la calle. Pero Miraflores es donde está Nicolás Maduro, es virtualmente un búnker, con la protección de los cubanos y de varios cordones de seguridad. Entonces, bueno, ¿qué significa ir a Miraflores en última instancia? Y cómo lograr que una población que no tiene luz, que no tiene agua, que vive de corte en corte, que tiene que bueno, subir a sus departamentos por escalera, salir ese día a la calle. Sí. Es épico, es épico lo de Juan Guaidó. Quiero que quede claro eso, Idania. Lo de Juan Guaidó es épico. Ojalá tenga la fuerza y el apoyo necesario para continuar y para lograr ese cometido. Yo quiero recalcar y detenerme en tu frase que lo de Juan Guaidó es épico, que lo de Juan Guaidó pues lo planteas como una epopeya. ¿Por qué, Héctor? ¿Por qué haces hincapié en que esto quede claro? Bueno, porque se ha generado en las últimas semanas un cierto pesimismo, la expectativa es menor, las promesas hechas no se cumplieron, allí está Maduro, sí. Pero nadie está en los zapatos de Juan Guaidó. Nadie como Juan Guaidó llega a un lugar sorteando todo tipo de dificultades y arriesgando su propia vida e integridad. Y se sube al techo de una camioneta para hablarle a una multitud que ha depositado esperanza en él. Y que se ha transformado además en un líder institucional, en el sentido que el carisma que tiene no lo usa demagógicamente, lo usa para reafirmar la institucionalidad. Yo estoy absolutamente admirado de lo que ha logrado Juan Guaidó. Entonces, claro, es un proceso en zigzag, no es un proceso lineal,
y allí sigue él, ¿no? Y allí sigue él y los que lo acompañan y lo tienen rodeado y han arrestado a su más estrecho colaborador y amenazan a los demás. Y Juan Guaidó sigue. Entonces, es heroico, es verdaderamente heroico. Y de vuelta, ojalá logre su cometido. Yo creo que si Juan Guaidó fracasa en esta ocasión, bueno, el futuro de Venezuela va a ser muy oscuro, mucho más oscuro de este presente que de por sí es tremendamente problemático y oscuro, literal y figurativamente hablando, ¿no? Héctor, ¿qué tiene Venezuela hoy que no tenía hace 90 días atrás? Mira, lo que tiene es que ayer o hoy, no sé, lo vi esta mañana, lo vi hoy, las delegaciones latinoamericanas de los países del Grupo de Lima se retiraron de la Asamblea de Naciones Unidas cuando habló Arreaza. Eso es lo que tiene Venezuela. Y Gustavo Tarre asumió su lugar como representante de Venezuela en la OEA esta misma semana. Se ha configurado un escenario internacional como nunca había existido y hay un liderazgo de vuelta expresado por Juan Guaidó y otros que aparece comprometido, determinado a lograr la democratización. Y existe, por el otro lado, una comunidad internacional que comienza, yo diría comienza recién ahora a tomar conciencia de la amenaza que este régimen criminal representa para todo el hemisferio. La amenaza a su seguridad, a su integridad, la amenaza a sus cuentas públicas, bajo la forma de promover un éxodo deliberado, una estrategia de promover el éxodo de los venezolanos, y es una amenaza porque tiene conexiones con el terrorismo, con el narcotráfico, con la minería ilegal. Es verdaderamente una organización criminal en uso del poder de un Estado del sistema, que es Venezuela. Y esto ha cambiado ahora y esto es lo que hace imprescindible que este régimen deje el poder cuanto antes. Ya que mencionas la ONU, quiero referirme a la OEA y a la aceptación de 18 países de la figura del representante de un gobierno interino, a pesar de la oposición de México, Nicaragua, Bolivia, Surinam y otros países que no hicieron mayoría, pero que evidentemente es un hecho importante, es un hecho que hay que resaltar. Lo es muy importante. El representante, el embajador Tarre, dio un excelente discurso ese día, señalando la constitucionalidad de su designación, el carácter fraudulento de aquellas elecciones del 20 de mayo de 2018 que Maduro reclama como éxito y como habilitante de su presidencia, que fueron elecciones fraudulentas. Explicó en detalle por qué fueron fraudulentas. Explicó cuál es el componente constitucional, los artículos de la Constitución que, ante la ausencia de un presidente legítimamente electo, devuelven la autoridad del Ejecutivo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y fue contundente, claro, calmo y certero en su apreciación, y eso fue muy importante. Y bueno, el mero hecho de escuchar esa voz representando a Venezuela después de 20 años de escuchar otras voces y de otras voces que en los últimos 4 o 5 años eran verdaderamente calamitosas. Entonces eso también es importante. Es difícil reconocer los pequeños logros cuando el más importante no ha ocurrido todavía, pero yo creo que los pequeños logros son requisito para ese otro logro importante que es la terminación de este régimen usurpador.
Héctor, y una última pregunta que me gustaría un comentario tuyo en relación a... Hemos hablado en otras oportunidades de que Estados Unidos no tiene ninguna intención de invadir Venezuela ni de ocupar militarmente, pero... quiero referirme a ese goteo constante, permanente, en un lugar tan simbólico entre la frontera colombo-venezolana como el puente Simón Bolívar, de senadores y representantes a la Cámara, tanto republicanos como demócratas. Hoy ha estado el senador Reed Scott, pero hemos visto en otras oportunidades a Marco Rubio, Mario Díaz-Balart, Donna Chalala, es decir, al propio secretario Pompeo a hacer presencia allí. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que hay muchos en Washington, senadores y representantes que han entendido que la posición de Estados Unidos debe ser bipartidista en relación a Venezuela, que no puede ser que un partido tenga una posición y el otro la otra. Y es importante resaltar también en ese sentido los demócratas que han estado en la frontera. Tim Kaine, el senador por Virginia, también estuvo en la frontera, por ejemplo. Y eso es fundamental en términos de la presión, no solo del Ejecutivo, sino de la presión del Legislativo. El Partido Demócrata controla la Cámara de Representantes. Entonces esto es esencial. Es esencial porque continúan las sanciones a individuos corruptos y a instituciones que ha sido documentado que están involucradas en lavado de dinero, por ejemplo, el propio Banco Central de Venezuela últimamente. Y es importante porque esto forma parte de lograr importantes grados de presión, sobre todo dado que también en este país, en Estados Unidos, hay una elección el año próximo y puede ganar cualquiera de los dos partidos, por supuesto. Entonces yo creo que eso es una gestión inteligente e imprescindible para que el sistema político de Estados Unidos ejerza la presión necesaria desde ambos partidos para que este régimen termine y termine cuanto antes. Héctor, quiero terminar como empezamos la entrevista, ¿no? Hablando de Juan Guaidó, de sus 90 días. ¿Qué rescatas de Juan Guaidó? Su tremenda convicción, su decisión, su capacidad de vincularse a los venezolanos de una manera directa, su claridad en muchos casos, su claridad. ¿Tú te acuerdas cuando Juan Guaidó empezó aquel 10 de enero, verdad? No, 5 de enero fue. ¿Y quién es Juan Guaidó? Nos preguntábamos. Un diputado joven, extremadamente joven, y que creo que ha estado a la altura de las circunstancias. Ha salido de Venezuela, ha vuelto a Venezuela, ha desafiado al régimen como nadie. ¿Tú te acuerdas cuando fue a Colombia y a la reunión del Grupo de Lima y volvió luego, sí, claro, en avión por Maiquetía? Y desafiando al régimen, claro, como nadie. Y desafiar no es por deporte, porque desafiar es mostrar que en definitiva es un régimen débil. Recurre a la represión y al amedrentamiento porque es muy débil. Y ese es el valor de esa escena en particular. Entonces, vuelvo a decir, estos 90 días han sido magníficos desde ese punto de vista. Sí. Este es un régimen de 90 días, de 20 años. Y Juan Guaidó lo ha desestabilizado como nadie en 90 días. Yo quiero quedarme con esa frase, ¿no? Es un régimen de 20 años y Juan Guaidó lo ha desestabilizado en 90 días. Y claro que me acuerdo de que regresó por Maiquetía porque yo fui la periodista que le preguntó ¿por dónde va a regresar a Venezuela? Y él me contestó, recuerdo allí, en el puente de Tienditas, por Maiquetía, como regresan los presidentes. En Cúcuta. Exactamente. Y así fue, lo hizo. Así fue.
Se lo preguntaste en Cúcuta. Así es. Fue. Así es, y me contestó tal cual. lo que hizo. Soy testigo de eso también. Lo sé, fue un momento que compartimos. Héctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias a vos y Dania, hasta siempre. Hasta siempre, buena tarde. Y ya para finalizar esta parte en que hemos hablado de Venezuela, lo hacemos siempre a esta hora, hablamos de la precaria situación de la salud que continúa cobrando vidas y la esperanza no es suficiente para muchos en medio de una crisis que impide que puedan atender sus enfermedades. Los pacientes oncológicos son el fiel reflejo de la calamidad que hoy se vive. No hay tratamientos, no hay atención adecuada en hospitales y comprar los medicamentos en dólares fuera del país pareciera la única salida. Quienes no pueden hacerlo se resignan. Hacemos contacto con Luis Laya en Caracas. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. La situación de salud en Venezuela continúa siendo de emergencia. A pesar de la llegada de ayuda humanitaria el pasado día martes al país, esta todavía no se ha visto reflejada en los centros de salud. Por lo menos los pacientes oncológicos continúan en riesgo de muerte. No hay medicamentos y tampoco insumos para hacer los exámenes. Porque ¿cómo vamos a hacer, pues? Si no tenemos recursos, no tenemos nada. Entonces, bueno, nos tendríamos que quedar así. Entonces tendríamos que morir. Prácticamente condenados a muerte están los pacientes oncológicos que no cuentan con recursos suficientes para pagar atención privada en Venezuela. El señor Jesús Centeno tiene 4 años sin tratarse porque no le alcanza el dinero. Es del estado Sucre, al oriente del país, y debe trasladarse a Caracas para ver si por suerte logran atenderlo. Bueno, es muy triste, hijo, porque salimos casi llorando acá y padeciendo pues las enfermedades porque no conseguimos los medicamentos, pues. Esta situación se repite en demasiados casos. La atención no es de calidad, no hay los medicamentos para los pacientes y tampoco los insumos en el sector público. En dólares deben pagarlos en la atención privada. Hay pacientes, hay familiares que se nos están muriendo por una quimio, por cualquier medicamento. Todos los exámenes nos los cobran en dólares. Aquí en el oncológico tenemos que buscar la quimio. A veces vamos a buscar las quimios y no las encontramos. Se nos hace demasiado difícil. Estamos esperando por la ayuda humanitaria. La hermana de Rafael fue diagnosticada hace 3 meses con cáncer de cuello uterino en grado 4. Vienen a Caracas desde la isla de Coche para intentar salvar su vida. Él se dedica a la pesca y con el aporte de todos sus familiares intentan costear la atención médica. Pero cuando no tenemos, nos tenemos que quedar tranquilos, pedirle a Dios, porque no tenemos más de otra forma, porque es demasiado difícil vivir en este país. Bueno, que ella quiere vivir y eso es lo que nos da fortaleza a nosotros para continuar en esta lucha. Ella quiere vivir, ella tiene 3 niñas y por sus hijas ella quiere vivir, tiene muchas ganas de vivir. En prácticamente ningún hospital de la red pública de salud tienen los equipos o insumos para llevar a cabo procedimientos para enfermedades de alto riesgo. Todo es remitido a clínicas o laboratorios privados. La gran mayoría de los pacientes no tienen con qué pagar esta atención. Me dice que tengo que hacerme los exámenes afuera, no aquí porque no hay aparatos, no hay nada. Tengo que hacerme un eco también y tampoco me lo pueden hacer. Entonces tengo que salir fuera de aquí del hospital a hacerme lo particular. Eso está ahorita costoso. Mi hijo me dijo, bueno, mamá, tendré que vender los 2 carros, mi hija tendrá que vender la casa, y a pesar de que ellos trabajan, pero la verdad es que se les ha hecho muy difícil. Incluso las enfermeras señalan que los pacientes deben comprar todos los insumos, hasta lo más básico, una inyectadora, y reclaman que no han visto la ayuda humanitaria en los hospitales. No hay nada, los pacientes tienen que traer todo. Desde una jeringa, que era lo más barato que tú conseguías en una farmacia, hasta, bueno, imagínate, las quimios. Eso no se consigue en ningún lado. Pero yo le quiero hacer una pregunta directamente al presidente de la Cruz Roja. ¿Dónde está la entrega de la ayuda humanitaria que más la tiene bajo su poder? ¿Dónde está esa ayuda que están los pacientes necesitándolas hoy en día, que están carentes de todo tipo de tratamiento? Tanto pacientes como trabajadores del sector salud reclaman al ministerio de esta materia que ponga reparo a la situación que se vive en el país. También exigen a la Cruz Roja que garantice la salud de los venezolanos a través de la denominada ayuda humanitaria, que termine de venir al país para salvar vidas. Aseguran que lo importante no es la política, sino que las personas no continúen muriendo. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Al final de la tarde de hoy, recuerden seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, en nuestra página web ntn24.com y también en Instagram. Nuestras direcciones están allí en pantalla. Son plataformas para encontrarnos posterior al programa.
Gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Les espero mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.